Querido Padre, gracias te damos porque estás con nosotros. Y gracias porque tu presencia siempre nos acompaña. Y gracias por la oportunidad de escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Acompáñanos en esta hora, que al leer tu palabra sea tu voz la que escuchemos, nos capacites para ponerla en la práctica y de nuestra parte estemos dispuestos a atesorarlas en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, amigos y familia que en diferentes partes del mundo nos acompañan en esta hora para escuchar tu palabra. Quizá algunos tendrán alguna dificultad, algunos estarán pasando por alguna situación difícil, algunos tendrán problemas o enfermedades, en fin. En tus manos los pongo en esta hora, Señor, y que al estudiar tu palabra, pues tu palabra nos traiga alegría, paz, gozo y sanidad, Señor, ya que tu palabra es viva y eficaz, nos dice tu palabra, así que al atesorarla en nuestros corazones nos trae vida. Acompáñanos, sé nuestro predicador, sé nuestro maestro, enséñanos tu palabra y ayúdanos a obedecerla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si ustedes en casita tienen Biblia en la mano, pueden acompañarme en el segundo libro de Samuel. Quiero leer el capítulo 9 a partir del versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 1 en adelante. Yo lo voy a leer y dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, heme aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa no lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Él respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo harás, tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Este capítulo es muy interesante, mis queridos hermanos y amigos y familia, porque muestra algunos principios que forman parte de la vida cristiana. Pero déjenme presentar un bosquejo, un contexto
de lo que es esta historia y de lo que quiero hablarles con ustedes en esta ocasión. Verán que la pregunta más interesante que hemos estado haciendo de esta serie llamada Conforme al Corazón de Dios es la siguiente: ¿cómo David, un hombre pecador que cayó tan bajo, pudo haber llegado a ser conforme al corazón de Dios? Y que Dios mismo haya dicho de él que él haya llegado a ser un hombre conforme a su corazón. Es la grande pregunta que nos hacemos al estudiar la vida de David. Obviamente, alguna de las respuestas que damos es que este hombre no merecía ser un hombre conforme al corazón de Dios, ni mucho menos que Dios se dignara a levantarlo, a restituirlo, a perdonarlo, a restaurarlo, en fin. Porque realmente cuando nosotros caemos en pecado, a veces caemos tan bajo y uno mismo piensa que no tenemos perdón. Sin embargo, gracias a estas historias encontramos que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier error, pecado o caída que uno haya sufrido. Entonces, pero David, hemos estudiado bastante de esta historia, que él, a pesar de sus caídas, tuvo la valentía de levantarse y una vez colocarse otra vez en las manos de Dios, de corazón arrepentido fue a él en súplica de su perdón, y Dios es tan maravilloso que nuevamente lo perdona. Y sabemos nosotros que el amor de Dios es tan grande que cuando Él perdona, no se acuerda más de nuestro pasado. Eso fue lo que pasó con David. Y de paso, de acuerdo a la Biblia, la salvación se obtiene de esa manera, de manera sencilla, sin que uno haga obras o se esfuerce por hacer cosas buenas para lograr la salvación. Simplemente como David reconoce su pecaminosidad, acude a Dios y entonces Dios lo perdona. El apóstol San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 28 en adelante, nos explica de que cuando uno hace eso, se arrepiente uno de corazón, va a Dios, entonces lo que Dios hace es que Él nos declara justos. Y Pablo se pregunta, ¿quién nos condenará si Cristo es quien nos justifica? Así fue como David logró volver en las manos de Dios otra vez. Se levantó de su caída, arrepentido fue a Dios y Dios lo declara una vez más justo, porque como sabemos, Cristo ha muerto por nosotros, nos perdonó de esa manera y al arrepentirnos de corazón, entonces Dios nos declara justos. Qué sencillo y qué fácil es alcanzar la salvación. Simplemente es reconocer que andamos mal, nos acercamos a Dios y Él nos declara justos. Así fue como David, una vez más, fue restituido en su lugar. Pero ahora, surgen algunas preguntas con relación a otros puntos y principios que forman parte de la vida cristiana. Por ejemplo, hay personas que están en lo correcto porque creen en la salvación por gracia.
en la que no hacemos nada para merecer la salvación, para alcanzar la salvación. Y están en lo correcto porque Pablo en Efesios nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Están en lo correcto. El único detalle es de que cuando las personas creen que la salvación es por gracia, se van a un extremo de que piensan que porque Dios nos salva por gracia, ya no hay lugar para la ley en la vida del cristiano. Y es un extremo peligroso porque piensan que la ley ha sido abolida, ya no sirve, ya que ya somos salvos por gracia. Entonces, ¿para qué guardar ley? Y algunos piensan que la ley ha sido abolida y funcionó para los antiguos, para la gente israelita entonces, pero ya para la gente que vivimos en el Nuevo Testamento a partir de Cristo ya no es vigente la ley. Pero eso sería un error. Ahora, analicemos, por ejemplo, la historia de David aquí. Y es algo interesante y aquí está el mensaje que nos muestra esta historia. David fue salvado por gracia. ¿Qué hizo para merecer el perdón? Nada. Simplemente se arrepiente, vuelve a Dios, le pide perdón y Dios lo perdona, lo justifica y lo restituye, lo restaura. Bueno, pero luego David, un poquito después, de repente, una vez ya perdonado, ahora, para no volver a caer en lo mismo, entonces una vez se preguntó, ahora que Dios me ha perdonado, me ha restituido, me ha salvado, me ha otorgado su perdón, ¿qué puedo hacer ahora por Dios? Y se le ocurrió una brillante idea. Dijo, y llamó al profeta Natán, que vivía en su tiempo, y dijo, tengo una idea extraordinaria. Y el profeta le preguntó, ¿y cuál es tu idea? Quiero construir un templo. ¡Qué maravilloso! El profeta le dice, adelante, haz lo que está dentro de tu corazón. Y claro, esto no es mi tema, pero ya después Dios le dice, ¿construirás tú un templo para mí? Yo no moro en templos construidos por seres humanos. Pero el punto que quiero destacar de esta historia es el hecho de que una vez que David es restaurado, perdonado, salvado, ahora él naturalmente se pregunta, ¿y ahora qué hago por Dios? Ya sé, dijo, voy a construir un templo. Miren, la respuesta natural del ex pecador, podríamos decirlo así, aquel que andaba arrastrándose por el suelo en el pecado, es restaurado, restituido, limpiado, perdonado. Y ahora en agradecimiento, entonces se pregunta, ¿qué puedo hacer por Dios ahora? No es que alguien le estaba diciendo, le estaba imponiendo, le estaba convenciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que construir un templo, tú tienes que hacer lo otro, haga esto, lo otro, en fin. No, de manera natural surge de su corazón esa idea, esa pregunta. Y yo pienso, mis queridos hermanos, amigos y familia, es la pregunta que deberíamos hacer, ya que Dios nos otorga su perdón inmerecido. La primera pregunta deberíamos hacer es la pregunta que hizo David. ¿Qué puedo hacer por Dios? No porque alguien me lo pide, no porque alguien me dice qué tengo que hacer, no porque alguien que me recuerda que tengo que hacer esto, que tengo responsabilidades que cumplir como cristiano. No. De manera natural debe surgir de nuestro corazón esa pregunta, ya que Dios es bueno conmigo, ¿qué puedo hacer por Dios? Bueno, eso fue en una ocasión. Pero de repente, en otra ocasión, hizo otra pregunta.
Y es lo que hemos leído en estos pasajes del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y él hace otra pregunta interesante. Y es la pregunta que deberíamos hacer todos los cristianos. Y la pregunta interesante que hace David en esta ocasión, aparte de la anterior, fue: ¿y ahora habrá algún ser humano, alguien necesitado, a quien puedo yo mostrarle misericordia? Bueno, repito, esta pregunta interesante debe estar en la mente, en los labios de todo ser humano que cree en Jesús, que sigue a Jesús, que es un discípulo, que es un cristiano. Todo el tiempo deberíamos preguntar: ¿qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por mis vecinos, por mis hermanos? Y David se preguntó: ¿habrá alguien por quien puedo hacer algo? Bueno, ahora, de manera natural, ahora, él está cumpliendo con la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y inició su ministerio, gran parte de su vida la dedicó sirviendo a los seres humanos. Les enseñó a sus discípulos que el amor al prójimo es lo que sigue después del amor a Dios. El amor a Dios se muestra amando al prójimo, decía Jesús. Un fariseo le preguntó en una ocasión cuál era el mandamiento más importante de la ley, y Jesús le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, mucha gente, vuelvo a repetir, ya que piensan que la ley ya no vale, bueno, hay que tener mucho cuidado con relación a este pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento, gran parte de los mensajes de Cristo dedicó en cómo servir al prójimo, recordándonos que el cristiano que dice que ama a Dios debe amar a su prójimo. Si yo amo a mi prójimo, de esa manera muestro que amo a Dios. Jesús contó parábolas, por ejemplo, del buen samaritano, aquel que cayó en manos de los ladrones, lo dejaron medio muerto ahí. Pasó un cristiano, un pastor, un levita, un maestro, alguien que enseñaba la palabra de Dios, y tanta prisa que llegaba, compromiso que tenía con el evangelio, la iglesia, la predicación, en fin, tantas cosas que tenía que hacer. Se encuentra con el moribundo, da vuelta y sigue su camino y no se detiene para ayudar al prójimo. Y Jesús hizo énfasis en el hecho de que aquel samaritano que no era del pueblo de Dios se detuvo para ayudar a este hombre. Es interesante. Cuando Cristo venga, dice que formará dos grupos. En este mundo habrán solamente dos grupos cuando Cristo venga. Olvídense de que van a haber religiones cuyo nombre son A, B, C, D, y en fin. No van a aparecer tantas religiones, porque ante Dios no existen religiones, solamente existen dos grupos. Cuando Dios mira la tierra, solamente ve dos grupos: los que siguen a Jesús y los que no le siguen. Los creyentes y los incrédulos. Cuando Cristo venga, lo mismo sucederá. A unos los llama ovejas, que van a aparecer en su derecha; a otros los llama cabras, cabritos, los pondrá a su izquierda. A los de su derecha dirá: venid, benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y las ovejitas preguntarán:
¿pero por qué? Y entonces Jesús le dirá, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. En la cárcel estuve y vinisteis a mí a visitarme. Enfermo me atendiste. Desnudo me cubriste. Forastero me recogiste. Y este grupo que los llama ovejas, se preguntarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo, en la cárcel, forastero, y te atendimos? Y Jesús les dirá, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Fíjense qué interesante, que a Dios sí le interesan las obras. O sea que en la vida del cristiano hay lugar para las obras. Claro, no para salvarnos, pero miren cuán importante para Dios son las obras, que es lo que identifica a este grupo que se van a salvar. Y al otro grupo que se va a perder, que los autodenomina como cabritos, apartaos, hacedores de maldad, les dirá. Y aquellos dirán, ¿pero por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Forastero y no me recogisteis. En la cárcel no vinisteis a mí. Hambriento no me atendisteis. Forastero no me recogisteis. Pero si no te vimos, ¿cuándo te vimos hambriento y no te sustentamos? Jesús les dirá, en cuanto no lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeñitos, tampoco me lo hicisteis a mí. Entonces, sí es importante para Dios las obras. Es peligroso decir que somos salvos por gracia. No nos interesa las obras, la ley, el cumplimiento de la ley, la obediencia. No, hay que tener mucho cuidado. Fíjense que Santiago, capítulo 1, y a partir del versículo 27 en adelante, nos muestra y nos habla acerca de la verdadera religión, la religión de Cristo. Si alguno, dice Santiago, se cree religioso, primero debe refrenar su lengua, dice. Y luego sigue. La verdadera religión de Cristo es visitar a los enfermos, atender a las viudas en sus necesidades, hacerle bien a los que necesitan. Interesante. ¿Cuál es la verdadera religión? No es la llamada A, B, C o D. Porque a veces nosotros somos interesantes. Nosotros a veces reclamamos, si asistimos a una iglesia, por ejemplo, si mi iglesia se llamara, por ejemplo, A, alguien estuviera en busca de una iglesia, pide consejo y me preguntara, ¿usted qué me recomienda? No conozco nada de iglesia, ¿a dónde cree que debería yo asistir? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y yo pues naturalmente diría, pues vente a la mía, porque esta es la verdadera iglesia. Resulta que la verdadera iglesia no es la que se llama A, B, C o D. No es una religión, no es una organización. La verdadera iglesia, de acuerdo a lo que estamos estudiando, son actitudes. La verdadera iglesia consiste en cómo tratar a los demás. La verdadera iglesia consiste en cómo me porto yo con los demás. No es lo que creemos, no es lo que asentimos con la cabeza cuando nos preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en la ley? Sí. ¿Usted sigue a Dios? Sí. Usted entonces es un buen cristiano, vas a ser salvo. No.
algo más que eso. Es cómo trato a mis semejantes. Por eso hay lugar para las obras en la vida del ser cristiano, en la vida del creyente. Entonces, volviendo a la historia, con razón David, después de haber sido salvo por gracia, Dios lo levanta, lo perdona, lo restaura. Y entonces naturalmente se pregunta, wow, ¿ahora qué puedo hacer por ti, mi Dios? ¿Qué puedo hacer ahora por mi prójimo? Es la respuesta natural de aquel que es salvado por Dios, de aquel que es perdonado por Dios. Nadie debería obligarnos a creer, a obedecer, a cumplir, a seguir reglas en una iglesia, en una religión. Para Dios no vale si nosotros cumplimos simplemente por cumplir o que alguien nos obligue a hacer cosas buenas, a obrar bien, venir a la iglesia, estudiar, cantar, formar parte de una iglesia. No lo toma Dios en cuenta así. Todo debe nacer del corazón, de lo profundo del corazón. O sea que nosotros obramos, nosotros obedecemos, pero porque Dios nos ha salvado, por el gran sacrificio que Él ha hecho en nuestro favor, entonces, en agradecimiento, le decimos, Señor, tanto que has hecho por mí, lo menos que puedo hacer es ayudar en tu iglesia, ayudar a mi prójimo, como David. ¿Hay alguien aquí por quien puedo hacer yo misericordia? Pero esto va más allá. ¿Se imaginan ustedes, David? Él preguntó, ¿habrá alguien de la casa de Saúl por quien puedo hacer misericordia, a quien puedo mostrar misericordia? Esto es interesante porque Saúl fue el peor enemigo de David mientras él vivía. David fue ungido por ahí a los 12, 15, 17 años y no comenzó a reinar inmediatamente. Pasó por un proceso largo. Para entonces reinaba Saúl. En cuanto él se dio cuenta que él había sido ungido y que seguramente con el tiempo iba a reinar en su lugar y que Dios favorecía más a David y porque Dios estaba con él por la fe de él, comenzó a ponerse celoso y a tal punto llegó a querer matar a David. Persiguió a David en varias ocasiones, en 2 ocasiones especiales. Tuvo la oportunidad de matar a David porque se encontraban en el mismo cuarto tocando música para él. Y agarró una lanza, se lo lanzó a David, pero milagrosamente Dios libró a David. Por 10, 15 años estuvo persiguiendo a David. Si él hubiese tenido la oportunidad para matarlo, si hubiese podido, lo habría hecho. Finalmente, Saúl murió. Pero miren qué interesante. En lugar de que David se contentara, se pusiera feliz, wow, al fin murió el infeliz, al fin murió mi enemigo. Dice que lamentó, se puso triste por la muerte del que él llamaba el ungido de Jehová. Y ahora él, salvo, justificado por Dios, pregunta si había un hijo en la casa de Saúl, su peor enemigo, a quien yo pueda mostrarle misericordia. Esto no es fácil, pero ¿no es esto lo que formó parte del sermón del monte de Jesús en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo? Donde Jesús decía, habréis oído
amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos. Mas yo os digo, dijo Jesús, tratad bien a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan. Orad por aquellos que os desprecian. Y él dio énfasis a este principio porque decía a sus discípulos, a la gente que estaba a su alrededor, porque si ustedes solamente aman a aquellos que los aman, ayudan a los que los ayudan, saludan a los que los saludan, ¿qué demás hacen ustedes? No hacen eso la gente que no es cristiana. En cambio ustedes, le dice Jesús, y a nosotros nos dice en este tiempo también, amar a vuestros enemigos. Ahora entiendo un poquito más por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Principalmente porque Dios lo justificó, lo declaró justo. Pero luego de su corazón brotaba el deseo de querer ser semejante a Dios. Hermanos, si para nosotros es difícil amar a aquellos que no nos hacen mal, aquellos que nos tratan bien, ¿se imaginan amar a los que nos maltratan? Amar y hacerles bien a aquellos quienes nos hacen imposible la vida, aquellos quienes nos critican o nos persiguen. Pero dice Jesús aquí que tenemos que seguir este principio. Y entonces David pregunta, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por Dios? Es la respuesta natural de un corazón perdonado, arrepentido y perdonado. ¿Saben? Yo tengo algunos años de estar en la iglesia y he notado algo, sea en la iglesia en general, en cualquier iglesia, la lucha de todos es la misma. Yo formo parte del liderazgo y yo veo cómo nos esforzamos a veces para que la gente se acerque a Dios, que sean gente linda, gente buena, que ayuden. Si hay una necesidad, tratamos de convencer a la gente, hermanos, por favor, tienen que dar un poquito más, hay necesidades, ya no nos alcanza el dinero. Y ni aún así a veces recogemos. No es porque Dios no nos bendice. Ahora entiendo que el problema radica en el corazón. Porque la respuesta natural de aquel que ha sido perdonado debe ser, ¿qué puedo hacer por Dios ahora? ¿Qué puedo hacer por mi prójimo ahora? Y entonces, si todos nos uniéramos y tuviéramos esa misma actitud de David, muchas cosas cambiarían. Y a veces nosotros nos desilusionamos porque vemos el mundo, hay guerras por aquí, hambre por acá, sufrimiento, violencia, inseguridad por todas partes. Nuestra meta como cristianos es transformar el mundo. Es el sueño de Dios cambiar el mundo. Pero no podemos salir afuera al mundo a querer cambiar el mundo si nosotros no comenzamos con nosotros mismos. El cambio debe comenzar aquí primero y después afuera. A menos que este corazón cambie, no podremos convencer a los demás que cambien.
Tal vez muchos ponen como excusa, es que en el mundo hay tantas necesidades. ¿Cómo vamos a suplir tantas necesidades? Bueno, puede que sea una montaña de problemas, de dificultades, de imposibilidades que vemos por delante. Pero si todos siguiéramos el ejemplo de David aquí, no sería tan difícil. Entonces, siguiendo la historia, David pregunta, ¿habrá alguien en la casa de Saúl a quien puedo yo mostrarle misericordia? Y alguien corrió por ahí y le dijo, si hay uno más. Porque era la costumbre de aquellos reyes en aquellos tiempos que el sucesor se deshacía de todos los linajes del rey anterior. Y entonces parece que Mefiboset, hijo de Jonatán, se había escondido porque tenía miedo de David. Entonces, David se enteró que quedaba uno más del linaje de Saúl. Llámenlo, decía. Y Siba, un mayordomo de Saúl, fue y trajo a Mefiboset. Mefiboset era un hombre lisiado de los pies. Dice que era pequeñito, quizás de 1, 2, 3 años, cuando Saúl murió en la batalla con su hijo Jonatán. Cuando llegó la noticia en el reino, la babysitter de Jonatán, quien cuidaba a su hijo, la nodriza, agarró al niño y salió corriendo para esconder al niño y salvarlo, pero se le cayó en el camino. Y así fue como en ese accidente que sufrió, quedó lisiado de los pies. Un hombre que al parecer ya no tenía esperanza, sin futuro, todo oscuro, parece que iba a morir así. Entonces el rey lo llama y se presenta con temor ante el rey. Y las primeras palabras del rey David a él fueron, no temas, porque te mandé a llamar, porque quiero manifestar misericordia para contigo. Y le dice que le iba a devolver todas las tierras de su abuelo. Y él, aunque él se consideraba como un perro muerto, que ya no tenía futuro, ya no había esperanza para él, entonces David le dice que lo iba a convertir en un príncipe ahí. Iba a vivir en el reino, iba a comer de la mesa del rey, iba a vivir como un príncipe así, para el resto de su vida. Entonces Mefiboset dijo, ¿cómo es posible? Yo soy un pobre ser humano que no merezco todas esas bendiciones, esa muestra de cariño. Y David le dice, no temas, tú te vas a quedar aquí. Para el resto de tu vida serás un príncipe. Aunque para ti tú no vales nada, no tienes futuro, no tienes esperanza, no tienes salvación. Pero tú vas a ser un príncipe. Qué historia más interesante, cómo termina la vida de Mefiboset. Por eso vuelvo a repetir, razón tuvo Dios al llamar a David un hombre conforme a su corazón, no tanto por las obras que hizo, por este acto tan maravilloso realizado en favor de un ser humano. Podemos comparar a David con Jesús. El rey de Israel, el rey de reyes. Mefiboset puede representarnos
aquellos quienes vivimos en esta tierra arrastrándonos por el polvo, si hemos caído, hemos cometido errores, nos encontramos por el valle de la sombra y de la muerte, sin esperanza, sin futuro, sin el perdón de Dios, sin salvación. Nos preguntamos si hay algo bueno para nosotros en el futuro. Y miren, el Rey de Reyes dejó su gloria, dejó el cielo, vino a esta tierra a vivir como uno de nosotros. Se rebajó a tal nivel por el nivel debajo de un siervo, se hizo siervo de siervos, por amor a ti y por amor a mí. Y con estas palabras de David a Mefiboset, son las mismas palabras de Dios para ti y para mí. El mismo Padre os ama, dijo en Juan. Yo he venido para salvarlos a ustedes. Lucas 19 nos dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos encontró en la condición de Mefiboset. Y nos perdonó, nos levantó, nos restauró. Ahora ha hecho de ti y de mí príncipes para el reino de los cielos. ¿No es maravilloso el amor de Dios? Por lo tanto, mi querido amigo, hermano y familia, nunca pienses que no vales nada. Por favor, no pienses porque la gente te desprecie, tal vez por tu cultura, por tu color, porque has fallado, has caído. Para la gente puede que no vales nada, pero para Dios sí. Si te encuentras en la condición de Mefiboset, aquel Rey de Reyes te llama, ven. Tal vez por tu mente están pasando las mismas palabras de Mefiboset. ¿Cómo, Señor? Alguien que no merece tu perdón, alguien que te ha fallado, alguien que no cumple sus promesas, alguien que siempre cae y cae feo. ¿Cómo puedes tener misericordia de mí? Y el Rey de Reyes te dice, no temas. Tú serás un príncipe en el reino de los cielos. Tú serás una princesa en el reino de los cielos. Has ido tan lejos, has caído tan bajo, que piensas que no puedes volver, que ya no hay perdón para ti. Recuerda las palabras del Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! Dios te ama y me ama a mí. Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Así como David mandó a llamar a Mefiboset, Dios te manda a llamar a través de un pobre servidor en esta hora. Pero Dios quiere verte en su reino. Dios quiere verte perdonado. Dios quiere verte restaurado, restituido, salvado por Dios. Mefiboset podría haberse rehusado. Yo no quiero ir. Yo estoy bien donde estoy. Pero él prefirió ir, levantarse y se encontró con la salvación. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes venir. Ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, quizás vas manejando en un hospital o en la cárcel, estás solo en la sala de tu hogar,
tienes muchos problemas, no sabes qué hacer, te encuentras entre la espada y la pared. Ven al Señor Jesús. Él tiene una solución para tus problemas. Él tiene algo maravilloso para ti en el futuro. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de calamidad, dice, para daros el fin que esperáis. Son las palabras del Señor para ti. Ahí donde estás puedes arrodillarte, puedes ponerte de pie, puedes levantar la mano en señal de que estás entregando o devolviendo tu vida al Señor. ¿Puedes hacer eso? Hágalo. Yo voy a hacer una oración para terminar este estudio y mientras yo oro, ahí donde estás tú, haga lo mismo. Eleva tu oración al Señor, eleva tus pensamientos al Señor. Confiesa tus pecados, de corazón arrepiéntete. Y lo que Dios va a hacer por ti es perdonarte, limpiarte, restituirte y salvarte. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje. Gracias por el amor de Jesús. Lo vemos manifestado en la vida del rey David. Con razón de él se dijo de un hombre conforme a tu corazón. No fue porque él haya sido bueno, sino porque se arrepintió de corazón, lo perdonaste, lo justificaste y de manera natural, como expresión de su agradecimiento para contigo por el perdón que recibió, ahora se preguntaba, ¿qué puedo hacer por ti, Dios? ¿Qué puedo hacer por el prójimo? ¿Qué puedo hacer por mi ciudad? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por salvar a la gente, por ver un hogar mejor, por ver una comunidad mejor, por ver un país mejor? ¿Qué puedo yo hacer? Este hombre fue adelante y hizo lo que estaba a su posibilidad, a su disposición, y lo bendijiste. No es que las obras nos salven, no. Eres tú quien nos salva, oh Dios, pero de forma natural obedecemos, obramos, hacemos bien, ayudamos al prójimo, venimos a la iglesia, ofrendamos, asistimos, entregamos nuestra vida a ti, cantamos, oramos, damos estudio bíblico, pero porque ya somos salvos y en agradecimiento a que nos otorgaste la salvación por gracia, es que hacemos lo que hacemos por amor a ti. Ahí donde está ese querido amigo, amiga, ese hermano, esa familia, ahí donde está, Señor, arrodillado de pie, no sé. Yo no conozco a esa persona que te está entregando su corazón a ti en esta hora, Señor. Ahí donde está, levántalo, restitúyelo, perdónalo y sálvalo, Padre. Gracias te damos por habernos acompañado. Gracias por perdonarnos. No somos dignos de ti, Señor, pero gracias porque tú nos levantas y tú eres más poderoso, tu amor es más grande que nuestros errores. Gracias por perdonarnos. Juan exclama, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados ahora hijos de Dios. San Pedro nos recuerda que ahora sí ya somos príncipes, un linaje de sacerdocio real. Somos reyes ahora, sacerdotes, somos príncipes para el reino de los cielos. Y gracias a que Jesús nos perdonó. Oh Padre, gracias por tu perdón. Gracias porque nos acompañaste en esta hora. Y esta oración la hago en el nombre del Señor Jesús. Amén.